mi hija me escribió un mensaje que hizo que mi corazón se detuviera por completo. Mamá, es mejor que no vengas a casa esta Navidad. A Roberto no le agrada si no te quiere aquí. Leí esas palabras una y otra vez, sintiendo cómo cada letra se clavaba en mi pecho como un puñal. Me quedé en silencio, inmóvil, mirando la pantalla de mi teléfono, mientras las lágrimas comenzaban a nublar mi vista. Mi propia hija, la niña que llevé en mi vientre, que crié con todo mi amor y sacrificio, me estaba prohibiendo entrar a su casa en Navidad. Pero lo que ella no sabía, lo que había olvidado convenientemente, era que esa casa donde ahora su esposo no me quería ver, esa misma casa se la había regalado yo antes de su boda. Cada ladrillo, cada ventana, cada rincón de esa propiedad había sido pagado con mi dinero, con años de mi trabajo y mis ahorros. Y ahora me cerraban la puerta. Unas horas después, escuché golpes desesperados en mi puerta. Era ella. Mi hija estaba parada en mi entrada, con el rostro desencajado, los ojos hinchados de tanto llorar, temblando de pies a cabeza, pero ya era tarde. Lo que había hecho, lo que me había dicho, había roto algo dentro de mí que quizás nunca podría repararse. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Me llamo Rosa María Contreras y tengo 67 años. Nunca imaginé que a esta edad de mi vida estaría viviendo algo así, enfrentando el rechazo más doloroso que puede existir, el de una hija. Gabriela es mi única hija, el centro de mi universo durante más de 4 décadas. Su padre nos abandonó cuando ella apenas tenía 3 años. Se fue con una mujer más joven y nunca volvió a buscarla. Nunca le importó saber cómo crecía su hija. Desde ese momento juré que Gabriela nunca le faltaría nada, que tendría todo lo que yo no pude tener. Trabajé en lo que fuera necesario. Durante años limpié casas, cuidé niños, vendí tamales los fines de semana en el mercado. Me levantaba a las 4 de la mañana para preparar la mercancía y no regresaba hasta la noche. Mis manos se llenaron de callos. Mi espalda se dobló del cansancio, pero jamás me quejé. Cada peso que ganaba lo invertía en mi hija. La metí en las mejores escuelas que pude pagar. Le compré sus útiles, su ropa, todo lo que necesitaba. Cuando llegó a la universidad, vendí las pocas joyas que tenía, unas arracadas de oro que me había dejado mi madre, para pagar su inscripción. Gabriela estudió administración de empresas. Me sentía tan orgullosa viéndola con sus libros, sus proyectos, su futuro prometedor. Mientras ella estudiaba, yo seguía trabajando sin descanso. Hubo noches en las que no dormí, turnos dobles para que a ella no le faltara nada. Recuerdo una vez que se me infectó una muela y no fui al dentista porque ese dinero era para los libros que Gabriela necesitaba. Aguanté el dolor durante semanas hasta que una vecina me dio unas pastillas. Así eran mis días, un sacrificio constante que hacía con amor porque era mi hija, mi todo. Gabriela se graduó con honores y consiguió un buen trabajo en una empresa importante. Yo estaba feliz. Pensaba que finalmente mis sacrificios habían dado fruto. Pero entonces conoció a Roberto Domínguez. Desde el primer momento en que lo vi, algo en mi interior me advirtió que ese hombre no era bueno para mi hija. Era demasiado seguro de sí mismo. Hablaba con esa prepotencia que tienen los hombres que se creen superiores. Trabajaba en la misma empresa que Gabriela, en un puesto más alto, y desde el principio noté cómo la trataba, con esa mezcla de encanto superficial y control disfrazado de protección. Intenté hablar con mi hija, pero ya estaba enamorada. Me dijo que yo no entendía, que Roberto era maravilloso, que me estaba comportando como una suegra celosa. Esas palabras me dolieron, pero me quedé callada. No quería perderla. Acepté la relación aunque mi instinto me gritaba que algo estaba mal. Cuando Roberto y Gabriela decidieron casarse, vinieron a visitarme una tarde de domingo. Recuerdo que preparé mole, el platillo favorito de mi hija, ese que me llevaba horas a hacer, pero que siempre hacía con tanto cariño.
Mientras comíamos, Roberto comenzó a hablar de sus planes. Dijo que necesitaban una casa, un lugar propio donde comenzar su vida juntos. Habló con esa seguridad arrogante de siempre, como si todo fuera fácil, como si la vida le debiera todo. Gabriela lo miraba con adoración y yo sentía un nudo en el estómago. Esa noche, después de que se fueron, no pude dormir. Di vueltas en mi cama pensando en mi hija, en su futuro, en ese hombre que no me convencía. Y entonces tomé una decisión. Tenía una propiedad que había comprado años atrás, una casa pequeña, pero digna en un barrio tranquilo. La había adquirido con los ahorros de toda mi vida, peso sobre peso, trabajando sin descanso. Era mi seguro, mi patrimonio, lo único de valor que tenía para mi vejez. Pero era para mi hija. Todo siempre había sido para ella. A la semana siguiente los cité en mi casa. Les dije que tenía un regalo de bodas para ellos. Cuando les mostré los papeles de la propiedad, Gabriela se puso a llorar de felicidad. Me abrazó tan fuerte que por un momento sentí que todo valía la pena, que mis sacrificios tenían sentido. Roberto también pareció emocionado. Me dio las gracias, me llamó la mejor suegra del mundo. Ahora, recordando esa escena, me doy cuenta de que su gratitud era tan falsa como su sonrisa. Los papeles los puse a nombre de los dos, como regalo de bodas. Firmé, sellé y les entregué las llaves de lo que había sido mi mayor patrimonio. No pedí nada a cambio, solo quería ver feliz a mi hija. La boda fue hermosa. Yo me encargué de muchos detalles, ayudé con la decoración, con la comida, con todo lo que pude. Gasté mis ahorros en su vestido, en que todo fuera perfecto. El día de la boda, viéndola caminar hacia el altar, sentí una mezcla de felicidad y miedo. Felicidad porque se veía radiante, miedo porque algo dentro de mí seguía susurrando que algo no estaba bien. Los primeros meses todo parecía ir bien. Gabriela me llamaba seguido, me visitaba, me contaba de su nueva vida. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Las llamadas se fueron espaciando, las visitas se hicieron menos frecuentes. Cuando yo la llamaba, siempre tenía prisa, siempre estaba ocupada. Cuando iba a visitarla, notaba cómo Roberto ponía cara de fastidio. Comenzó con comentarios pequeños, casi imperceptibles. «Qué casualidad que siempre llegas a la hora de la comida, Rosa María», decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «O otra vez trajiste comida, pero si Gabriela ya sabe cocinar, no necesita que la trates como niña». Cada comentario era una pequeña puñalada, pero yo los ignoraba. Me decía a mí misma que estaba exagerando, que era cosa de mi imaginación. Un día llegué a visitarlo sin avisar. Llevaba un pastel de 3 leches que había hecho especialmente para Gabriela. Toqué la puerta y nadie respondió. Sabía que estaban en casa, porque vi el coche de Roberto estacionado afuera. Toqué varias veces hasta que finalmente Gabriela abrió. Tenía una expresión extraña en el rostro, entre molesta y avergonzada. «Mamá, no puedes venir así sin avisar», me dijo con un tono que nunca antes había usado conmigo. «Roberto está trabajando desde casa y necesita concentración. Tu visita lo distrae». Me quedé parada en la puerta con mi pastel en las manos, sintiéndome como una intrusa en la casa que yo misma les había regalado. Esa fue la primera vez que Gabriela me cerró la puerta. No literalmente, pero el mensaje fue claro. Desde entonces, cada visita tenía que ser coordinada, aprobada, programada con anticipación. Ya no podía llegar como antes, espontáneamente, como lo hace una madre que visita a su hija. Tenía que pedir permiso, como si fuera una extraña. Las reuniones familiares se volvieron tensas. En los cumpleaños, en las celebraciones, Roberto siempre encontraba la manera de hacerme sentir incómoda. Criticaba mi ropa. «Rosa María, ese suéter ya pasó de moda, deberías renovar tu guardarropa». Criticaba mi forma de hablar. «No digas ahorita, di ahora, suena más educado». Criticaba todo sobre mí con esa sonrisa condescendiente que me hacía sentir pequeña,
insignificante. Y lo peor es que Gabriela comenzó a secundarlo. Mi propia hija empezó a avergonzarse de mí. Un día, durante una cena familiar con amigos de ellos, conté una anécdota de cuando Gabriela era niña. Era una historia tierna, de cuando la llevaba a vender tamales conmigo y ella me ayudaba a contar el dinero. Pensé que era un recuerdo bonito, pero vi cómo Gabriela se ponía roja de vergüenza. Mamá, nadie necesita saber eso, me dijo después, cuando sus amigos se fueron. Roberto tiene una posición importante en su empresa. No queda bien que sepan que mi madre vendía tamales en el mercado. Sus palabras fueron como un balde de agua fría. Me estaba negando. Negaba mi trabajo, mi esfuerzo, los sacrificios que había hecho por ella. Sentí que me ahogaba, pero no dije nada. Solo asentí y me guardé el dolor. Los meses pasaron y la distancia entre nosotras crecía cada vez más. Roberto se aseguraba de eso. Siempre tenía una excusa para que Gabriela no me visitara. Que tenían planes, que estaban ocupados, que necesitaban su espacio como pareja, y Gabriela lo obedecía en todo. Era como si mi hija hubiera desaparecido y en su lugar quedara una marioneta que Roberto manejaba a su antojo. Llegó el cumpleaños de Gabriela y, por supuesto, yo quería celebrarlo con ella. Le marqué varias veces, pero no contestaba. Finalmente le escribí por mensaje. Su respuesta fue fría y breve. Ya tengo planes con Roberto, mamá. Celebraremos solos. Ni siquiera me invitó a su cumpleaños. Pasé ese día sola en mi casa, llorando, mirando fotos viejas de cuando ella era niña, cuando me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo. Entonces llegó diciembre. Siempre habíamos pasado la Navidad juntas, era nuestra tradición desde que ella era pequeña. Yo preparaba la cena de Nochebuena, hacíamos tamales juntas, poníamos el nacimiento, decorábamos el árbol. Eran los días más felices del año. Pero ese año, unos días antes de Navidad, recibí el mensaje. Lo leí en la mañana, apenas me había levantado. Mamá, es mejor que no vengas a casa esta Navidad. A Roberto no le agrada si no te quiere aquí. Será mejor que pasemos esta fecha con su familia. Espero que lo entiendas. No lo entendía. No entendía cómo mi hija podía escribirme esas palabras tan frías, tan crueles. No entendía cómo el hombre al que le había regalado una casa ahora me prohibía entrar en ella. No entendía cómo había llegado a este punto, donde mi propio sacrificio se había convertido en mi humillación. Me senté en el sillón de mi sala, ese sillón viejo que había tenido durante años, y lloré como no había llorado nunca. Lloré por los años perdidos, por los sacrificios no valorados, por el amor no correspondido. Lloré porque me sentía sola, abandonada, traicionada por la persona que más amaba en el mundo. Pero mientras lloraba, mientras sentía que mi corazón se partía en pedazos, algo comenzó a despertar dentro de mí. Una chispa de dignidad que había estado dormida durante mucho tiempo. Una voz pequeña pero firme que me decía que esto no estaba bien, que yo no merecía este trato, que había llegado el momento de hacer algo. Me sequé las lágrimas y me quedé mirando ese mensaje. Entonces recordé algo. Recordé una conversación que había tenido meses atrás con mi amiga Dolores, una mujer sabia que me había advertido sobre Roberto desde el principio. Rosa María me había dicho: nunca pongas todos tus huevos en una sola canasta. Guarda siempre algo para ti, porque la vida da muchas vueltas. En ese momento no le había hecho mucho caso, pero ahora sus palabras resonaban en mi mente como campanas, y entonces sonreí. Sonreí porque Gabriela y Roberto no sabían algo importante. No sabían que esa casa que les había regalado no era lo único que yo tenía. Lo que mi hija y su esposo desconocían completamente era que yo, Rosa María Contreras, la mujer que vendía tamales en el mercado, la que limpiaba casas, la que se sacrificaba en silencio, tenía otros recursos. Recursos que había guardado celosamente, que nadie conocía, ni siquiera Gabriela. Años atrás, cuando mi madre falleció, heredé un terreno en las afueras de la ciudad. Era una propiedad grande que mi abuelo había comprado décadas atrás.
cuando esa zona no valía nada. Durante años ese terreno no tuvo mucho valor y yo lo mantuve como estaba, pagando los impuestos religiosamente, pero sin hacer nada con él. Nunca lo mencioné a nadie, porque era mi seguro secreto, mi as bajo la manga. Pero hacía aproximadamente 2 años, justo después de que Gabriela se casara, la ciudad comenzó a expandirse hacia esa zona. Empezaron a construir centros comerciales, fraccionamientos residenciales. La zona se revalorizó de manera increíble. Empresas desarrolladoras comenzaron a contactarme con ofertas para comprar el terreno. Al principio rechacé todas las propuestas, pero una empresa en particular, Desarrollos del Valle, fue muy persistente. Me ofrecieron una cantidad de dinero que me dejó sin aliento. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Pero no solo eso, también me ofrecieron algo mejor, ser socia minoritaria del desarrollo que planeaban construir ahí. Eso significaba un ingreso constante por años. Después de pensarlo mucho, después de consultar con un abogado que me recomendó Dolores, acepté la oferta. Firmé el contrato hace aproximadamente 1 año y medio. La mitad del pago fue inmediato, una suma que deposité en una cuenta bancaria que abrí específicamente para eso. La otra mitad vendría en pagos mensuales conforme avanzara el desarrollo, más las ganancias de mi participación como socia. De repente, esta mujer que había vivido con lo justo durante toda su vida, que había contado cada peso, tenía recursos que nunca imaginó. Pero no se lo dije a nadie, ni siquiera a Gabriela. Parte de mí quería sorprenderla, pero otra parte, esa vocecita de intuición que siempre me había acompañado, me decía que esperara, que guardara silencio. Qué bueno que hice caso a esa voz. Seguí viviendo en mi misma casa modesta, seguí vistiendo mi misma ropa sencilla, seguí siendo la misma Rosa María de siempre. Pero ahora tenía un respaldo, una seguridad que me daba paz. Había invertido parte del dinero sabiamente, siguiendo los consejos del asesor financiero que la empresa desarrolladora me recomendó. Tenía fondos de inversión, certificados de depósito, una cartera diversificada que generaba rendimientos constantes. Por primera vez en mi vida, no tenía que preocuparme por el dinero. Podía pagar mis cuentas sin angustia, podía comprar lo que necesitaba sin culpa. Podía dormir tranquila sabiendo que mi futuro estaba asegurado. Pero había algo más que Gabriela y Roberto no sabían. Algo que me daba aún más poder en esta situación. Cuando les regalé la casa, cuando puse la propiedad a nombre de ambos como regalo de bodas, lo hice a través de un documento legal que mi abogado redactó cuidadosamente. En ese documento había una cláusula muy específica, una que yo había insistido en incluir, aunque en ese momento parecía innecesaria. La cláusula establecía que si en algún momento se me negaba el acceso a la propiedad, si se me impedía visitarla o se me trataba de manera irrespetuosa en relación con dicha propiedad, yo tenía el derecho legal de revocar la donación. Era una protección que el abogado me había sugerido. Rosa María me había dicho, espero que nunca necesites usar esto, pero es mejor tenerlo. He visto muchos casos donde la generosidad de los padres es mal correspondida. Esta cláusula te protege. Firmaron el documento sin leerlo realmente. Roberto apenas lo hojeó, confiado y arrogante como siempre, ansioso por tener las llaves de su nueva casa. Gabriela tampoco le prestó mucha atención, emocionada con el regalo. El abogado conservó el original en su despacho, y yo guardé una copia certificada en mi caja de seguridad. Ahora, sentada en mi sala, mirando ese mensaje cruel de mi hija, recordé esa cláusula. Recordé cada palabra del documento y recordé que tenía poder, que tenía opciones, que no era la mujer indefensa que ellos creían que era. Tomé mi teléfono y marqué al licenciado Enrique Molina, el abogado que había manejado la donación de la casa y también la venta de mi terreno. Era un hombre serio, profesional, de unos 50 años que me había tratado siempre con respeto y honestidad. Licenciado, le dije cuando contestó, necesito que revisemos el documento de donación de la casa que hice a mi hija.
Creo que ha llegado el momento de ejercer la cláusula de revocación. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego escuché un suspiro. Lo lamento mucho, Rosa María. Esperaba que nunca tuvieras que usar esa cláusula. ¿Qué ha pasado? Le conté todo. Le mostré los mensajes. Le expliqué el trato que había recibido durante meses, la humillación constante, el rechazo. Cuando terminé, el licenciado Molina estaba indignado. «Esto es inaceptable», me dijo. «Tienes todo el derecho legal de revocar esa donación. El documento es muy claro. Puedo iniciar el proceso de inmediato si así lo deseas». Pero yo no quería actuar impulsivamente. No todavía. Había algo que necesitaba hacer primero. Necesitaba que Gabriela y Roberto mostraran su verdadera cara completamente, sin lugar a dudas. Necesitaba confirmar que esto no era un error temporal, sino su verdadera naturaleza. Así que le pedí al licenciado que preparara todos los documentos, pero que esperara mi señal para proceder. Decidí mantener silencio. No respondí el mensaje de Gabriela. No la llamé, no la busqué, no hice nada. Solo esperé. Pasó la Navidad y yo la pasé sola en mi casa. Dolores, mi querida amiga, me invitó a cenar con su familia, pero rechacé la invitación amablemente. Necesitaba estar sola, necesitaba pensar, necesitaba procesar todo lo que estaba sintiendo. Preparé algunos tamales, solo para mí, por tradición más que por hambre. Puse el nacimiento en mi sala, un nacimiento pequeño que había heredado de mi madre. Encendí algunas velas y me senté a pensar en mi vida, en las decisiones que había tomado, en el camino que me había traído hasta aquí. No estaba triste. Curiosamente, sentía una extraña calma. Era como si finalmente pudiera ver con claridad, como si una niebla que había estado nublando mi visión durante años finalmente se hubiera levantado. Veía a mi hija tal como era ahora, no como yo quería que fuera. Veía mi propia complicidad en crear esta situación, en permitir que me trataran así, en sacrificarme tanto que había perdido mi propia identidad. Durante esos días de silencio, Gabriela no intentó contactarme ni una sola vez, ni un mensaje preguntando cómo había pasado la Navidad, ni una llamada para disculparse, nada. Ese silencio me confirmó lo que necesitaba saber. Esto no era un malentendido. Esto era una decisión consciente de excluirme de su vida. Pasó Año Nuevo. Tampoco tuve noticias de ella. Yo tampoco busqué contacto. Seguía esperando, observando, preparándome. El licenciado Molina me llamaba cada 2 días para preguntarme si quería proceder. «Tengo todo listo, Rosa María», me decía. «Solo necesito tu autorización». Pero yo seguía pidiéndole que esperara. Tenía un plan y necesitaba ejecutarlo en el momento preciso. Mientras tanto, comencé a por hacer algunos cambios en mi vida. Usé parte de mi dinero para arreglar mi casa, compré algunos muebles nuevos, pinté las paredes, puse pisos nuevos. Renové mi guardarropa, compré ropa bonita, de buena calidad, no ostentosa pero digna. Fui al salón de belleza y me hice un buen corte de cabello, me arreglé las uñas. Empecé a ir al gimnasio 3 veces por semana, no para verme más joven, sino para sentirme más fuerte. Me inscribí en una clase de pintura que siempre había querido tomar, pero nunca tuve tiempo. Comencé a vivir para mí misma por primera vez en décadas, y me sentía bien, me sentía libre. Dolores notó el cambio de inmediato. «Rosa María, te ves diferente», me dijo un día que nos encontramos para tomar café. «Te ves como una mujer que sabe lo que vale». Sonreí. «Estoy aprendiendo, Dolores, estoy aprendiendo». Pasaron 3 semanas desde ese mensaje de Navidad. 3 semanas de silencio total entre Gabriela y yo. Y entonces, una tarde lluviosa de enero, escuché golpes desesperados en mi puerta. Eran golpes urgentes, insistentes, casi violentos. Miré por la ventana y vi a Gabriela parada bajo la lluvia. Estaba empapada, con el cabello pegado a la cara, los ojos hinchados de tanto llorar. Golpeaba la puerta con ambas manos,
sollozando incontrolablemente. Por un momento, mi instinto de madre me hizo querer correr a abrir, abrazarla, consolarla como había hecho tantas veces cuando era niña. Pero me contuve. Respiré profundo y caminé despacio hacia la puerta. Cuando la abrí, Gabriela casi se desplomó sobre mí. «Mamá, mamá, por favor», lloraba histéricamente. «Por favor, tienes que ayudarme. No sé qué hacer, no tengo a nadie más». La dejé entrar y se derrumbó en mi sillón, llorando con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Esperé en silencio. No la toqué, no la consolé. Solo esperé a que se calmara lo suficiente para hablar. Finalmente, entre hipos y lágrimas, comenzó a contarme. Roberto la había estado engañando. Desde hacía meses tenía una aventura con una compañera de trabajo, una mujer más joven que había entrado recientemente a la empresa. Gabriela se había enterado esa misma mañana cuando la otra mujer la llamó para decirle que estaba embarazada de Roberto. Pero eso no era todo. Roberto quería el divorcio. Y más que eso, quería quedarse con la casa. Según Gabriela, Roberto le había dicho que como la casa estaba a nombre de ambos, él tenía derecho a la mitad, o podían venderla y dividir el dinero. Pero él no quería vender, quería quedarse con la casa completa. Le había dicho que podía irse si quería, que la casa era más suya que de ella, porque él era quien realmente la mantenía con su sueldo. Me dijo que tú me habías dado la casa como regalo por lástima, sollozaba Gabriela, que de todas formas no valía tanto, que lo que él aportaba mes a mes era más valioso. Me dijo que si me quería ir, que me fuera, pero que dejara las llaves. Mientras la escuchaba sentía una mezcla de emociones. Parte de mí sentía dolor por verla sufrir. Era mi hija después Ol. Pero otra parte, una parte más fuerte, sentía una fría satisfacción. Todo lo que yo había intuido sobre Roberto era cierto. Todo lo que había sospechado se estaba confirmando. ¿Y viniste a mí porque necesitas ayuda?, le pregunté con voz calmada. ¿Viniste porque ahora sí me necesitas? Gabriela levantó la vista, sorprendida por mi tono. Mamá, soy tu hija. Por favor, no puedo creer que seas tan fría. Estoy sufriendo. Asentí lentamente. Eres mi hija, la hija que hace 3 semanas me dijo que no fuera a su casa en Navidad, porque su esposo no me quería ahí. La hija que no me llamó en Navidad, ni en Año Nuevo. La hija que se avergonzaba de mí delante de sus amigos. Gabriela se quedó callada. Las lágrimas seguían corriendo por su rostro, pero ahora había algo más en sus ojos, quizás vergüenza, quizás la primera chispa de comprensión. Mamá, yo lo siento, susurró. Roberto me manipuló. Me hizo creer que tú eras el problema, que tú eras demasiado entrometida, que teníamos que poner límites. Me senté frente a ella, mirándola directamente a los ojos. Gabriela, Roberto no te obligó a escribirme ese mensaje. Roberto no te obligó a ignorarme durante semanas. Roberto no te obligó a avergonzarte de la madre que se sacrificó toda su vida por ti. Esas fueron tus decisiones. Tú elegiste a un hombre por encima de tu propia madre. Tú elegiste cerrarme la puerta de la casa que yo te regalé. Ella comenzó a llorar más fuerte. Tienes razón en todo. Fui una tonta, fui una hija terrible. Pero mamá, por favor, necesito tu ayuda. No tengo dónde ir, no tengo nada. Roberto dice que me va a dejar en la calle. Y ahí estaba, la verdad desnuda. No había venido porque me extrañara, no había venido porque valorara nuestra relación, había venido porque me necesitaba, porque ahora que su vida perfecta se había derrumbado, ahora que el hombre que había puesto por encima de mí la había traicionado, ahora sí se acordaba de que tenía una madre. Pero lo que ella no sabía era que yo ya no era la misma mujer que se dejaba pisotear, la misma madre que aceptaba cualquier migaja de afecto que le tiraran. Gabriela, le dije con voz firme, ¿recuerdas el documento que firmaste cuando te regalé la casa? Ella parpadeó, confundida por el cambio de tema. ¿Qué documento? Solo recuerdo firmar los papeles de la propiedad.
Sonreí levemente. Exacto, firmaste sin leer. En ese documento había una cláusula muy específica. Una cláusula que establecía que si alguna vez se me negaba el acceso a esa propiedad, si se me trataba de manera irrespetuosa en relación con ella, yo tenía el derecho legal de revocar la donación. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Me levanté y caminé hacia mi habitación. Regresé con una carpeta donde guardaba copias de todos los documentos importantes. Saqué el contrato de donación y se lo mostré, señalando la cláusula específica. Significa, mi querida hija, que esa casa sigue siendo legalmente mía si yo decido ejercer esta cláusula. Roberto no puede quedarse con ella porque técnicamente nunca fue completamente suya. Fue un regalo condicional y las condiciones fueron violadas. Gabriela leyó el documento con ojos cada vez más grandes. Pero yo no sabía. Roberto tampoco sabía. Asentí. Exacto, ninguno de los dos sabía. Porque ninguno de los dos se molestó en leer lo que firmaba. Estaban demasiado emocionados recibiendo un regalo que no valoraron. Me senté de nuevo, observando cómo mi hija procesaba esta información. Podía ver las ruedas girando en su cabeza. Podía ver cómo comenzaba a entender la magnitud de la situación. ¿Entonces puedes quitarnos la casa? Preguntó con voz temblorosa. Puedo, confirmé. De hecho, ya inicié el proceso legal. Mi abogado tiene todos los documentos preparados. Solo estaba esperando el momento adecuado para proceder. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Mamá, no puedes hacerme esto. Ya estoy sufriendo suficiente. Si Roberto se entera de esto, va a decir que todo es mi culpa, que yo arruiné todo. Incliné la cabeza, estudiándola. ¿Y no es interesante que tu primera preocupación sea lo que Roberto vaya a pensar? Incluso después de que te engañó, de que te abandonó por otra mujer, todavía te importa su opinión. Gabriela se cubrió la cara con las manos. No sé qué pensar, estoy confundida, estoy asustada. Me levanté y caminé hacia la ventana. La lluvia seguía cayendo afuera. El cielo estaba gris y pesado. Gabriela, durante años me sacrifiqué por ti. Trabajé hasta que me dolieron los huesos. Renuncié a mi propia felicidad. Te di todo lo que tenía. Y cuando finalmente necesité algo de ti, cuando necesité respeto, cuando necesité amor, me cerraste la puerta en la cara. Me volteé para mirarla. Pero hay algo más que no sabes. Algo que cambia completamente esta situación. Ella levantó la vista con los ojos rojos e hinchados. ¿Qué más hay? Sonreí, pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de alguien que finalmente tiene el control de su propia vida. ¿Recuerdas que siempre pensaste que yo era pobre? Que solo tenía esa casa que les regalé, que era una mujer simple que vendía tamales y limpiaba casas. Asintió lentamente, sin entender a dónde iba esto. Pues resulta que tu madre pobre no es tan pobre. Hace 2 años vendí un terreno que heredé de tu abuela. Un terreno que se revalorizó increíblemente. Recibí más dinero del que tú y Roberto ganarán en 10 años de trabajo. Vi cómo sus ojos se abrían como platos, cómo su boca se abría en shock absoluto. ¿Qué? Me acerqué a ella. Así es, hija. Tengo recursos. Tengo inversiones. Tengo una cuenta bancaria que crece cada mes con los rendimientos de mi participación en un desarrollo inmobiliario. No te lo dije, porque no necesitabas saberlo. Porque pensé que nuestra relación no se basaba en el dinero. Me senté frente a ella de nuevo. Pero ahora me doy cuenta de que tal vez si hubieras sabido que tenía dinero, quizás me habrías tratado diferente. Quizás Roberto no me habría despreciado tanto. Qué irónico, ¿verdad? Gabriela estaba completamente muda, en shock total. No podía procesar toda la información que le estaba dando. Mamá, yo no sé qué decir. No tenía idea. ¿Por qué no me lo dijiste? La miré con tristeza. Porque quería que me amaras por ser tu madre, no por lo que pudiera darte. Pero parece que esa fue una prueba que no pasaste. Se quedó en silencio,
procesando todo. Podía ver que su mente iba a 1000 por hora, probablemente calculando, pensando en las implicaciones de todo esto. Finalmente habló, con voz pequeña. «Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quitarme la casa? ¿Vas a dejarme en la calle?», suspiré profundamente. Esta era la pregunta que había estado esperando, la pregunta que había estado pensando durante semanas. «Eso depende», le dije finalmente. «¿Depende de qué?», preguntó con un hilo de esperanza en la voz. Me levanté y caminé por la sala. «Depende de si realmente has aprendido algo de esto. Depende de si la mujer que está sentada frente a mí es mi hija, la niña que crié con amor, o es la marioneta que Roberto convirtió en su juguete». Gabriela se limpió las lágrimas. «Soy tu hija, mamá. Cometí errores terribles, lo sé. Me dejé manipular, te lastimé, te traté de una manera imperdonable, pero sigo siendo tu hija». Asentí lentamente. «Entonces, como mi hija, necesitas entender algo muy importante. Yo ya no soy la mujer que era antes. Ya no voy a aceptar que me traten como ciudadana de segunda clase en mi propia familia. Ya no voy a permitir que me falten al respeto. Ya no voy a sacrificarme hasta desaparecer». Me senté frente a ella una vez más. «Si quieres mi ayuda, si quieres que reconsidere revocar la donación de esa casa, hay condiciones, y no son negociables». Ella asintió rápidamente. «Lo que sea, mamá, lo que tú digas». Levanté un dedo. «Primero, Roberto no puede quedarse con esa casa. Si van a divorciarse, y espero por tu bien que lo hagan, esa casa es tuya. Pero no porque yo te la esté regalando de nuevo, sino porque voy a intervenir legalmente para asegurarme de que él no reciba nada de una propiedad que nunca fue realmente suya». Levante un segundo dedo. «Segundo, vas a ir a terapia. Necesitas trabajar en ti misma, en entender por qué permitiste que un hombre te manipulara hasta el punto de abandonar a tu propia madre. Necesitas ser más fuerte, más independiente». Un tercer dedo. «Tercero, nuestra relación se reconstruye desde cero, con respeto mutuo. Ya no soy solo tu madre que existe para servirte. Soy una mujer con mi propia vida, mis propios intereses, mis propios planes. Me tratarás como la adulta que soy, con dignidad y respeto». Gabriela escuchaba cada palabra, asintiendo con la cabeza. Las lágrimas seguían corriendo, pero ahora parecían diferentes. No eran lágrimas de desesperación, sino quizás de comprensión, de arrepentimiento real. «Acepto todo», dijo con voz ronca. «Haré todo lo que me pidas, solo por favor no me abandones. Sé que no merezco tu perdón. Sé que te traté horriblemente, pero por favor dame una oportunidad de arreglar esto». Me quedé mirándola durante un largo momento. Esta era mi hija, la niña que había llevado en mi vientre, que había criado con todo mi amor. Verla así, rota y arrepentida, me dolía en el alma. Pero también sabía que este momento era necesario, que a veces el amor verdadero significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones. «Está bien», dije finalmente. «Te voy a ayudar. Pero no porque seas mi hija y tengo que hacerlo. Te voy a ayudar porque elijo hacerlo, porque veo que hay una posibilidad de que realmente aprendas de esto». Se levantó de un salto y me abrazó, sollozando contra mi hombro. «Gracias, mamá. Gracias, gracias. Te prometo que voy a cambiar. Te prometo que nunca más te voy a faltar al respeto». Le di unas palmaditas en la espalda, pero no le devolví el abrazo con la misma intensidad. No todavía. Las palabras eran fáciles, las promesas se hacían rápidamente cuando se estaba desesperada. Yo necesitaba ver acciones, necesitaba ver cambio real. «Ahora escúchame bien», le dije separándola de mí para poder verla a los ojos. «Esto es lo que va a pasar. Mañana vas a ir con Roberto y le vas a decir que quieres el divorcio. No vas a llorar, no vas a suplicar, vas a ser firme y clara». Ella asintió. «Le vas a decir que la casa es tuya y que él tiene 2 semanas para sacar sus cosas y marcharse. Si pone algún problema, si amenaza con cualquier cosa, vas a llamar de inmediato a mi abogado.
Le di una tarjeta con la información del licenciado Molina. Él ya está al tanto de toda la situación y está listo para intervenir si es necesario. Gabriela tomó la tarjeta con manos temblorosas. ¿Y si Roberto se pone violento? ¿Y si reacciona mal? Saqué otra tarjeta de mi bolsillo. Esta es la tarjeta de Patricia Mendoza, una abogada especializada en divorcios. Ya hablé con ella y está dispuesta a tomar tu caso. Ella te va a asesorar en todo el proceso legal del divorcio y va a asegurarse de que Roberto no te quite nada de lo que no le corresponde. Mi hija me miraba como si me estuviera viendo por primera vez. Mamá, ¿cuándo hiciste todo esto? ¿Cuándo hablaste con estos abogados? Sonreí levemente. Durante las 3 semanas que estuviste en silencio. Mientras tú ignorabas a tu madre estaba preparándose. Aprendí que en esta vida no puedes esperar a que otros te rescaten. Tienes que estar lista para rescatarte a ti misma. Le preparé un té de manzanilla para que se calmara. Nos sentamos en la mesa de mi cocina, esa mesa vieja donde habíamos compartido tantas comidas cuando ella era niña. Cuéntame todo, le dije. ¿Cuándo comenzó esto con Roberto? ¿Cuándo empezaste a notar que algo estaba mal? Gabriela respiró profundo y comenzó a hablar. Me contó cosas que yo ya sospechaba y otras que me sorprendieron. Roberto había comenzado a ser controlador desde el principio, pero de manera tan sutil que ella no lo había notado. Primero fueron comentarios pequeños sobre su ropa, sobre sus amistades, sobre cómo gastaba su dinero. Luego comenzó a revisar su teléfono, a cuestionarla sobre dónde había estado, con quién había hablado. Me contó que la había aislado no solo de mí, sino de sus amigas también, que le había hecho creer que todas las personas en su vida eran malas influencias, que solo él realmente la entendía, que solo él tenía sus mejores intereses en mente. Me convirtió en alguien que no reconozco, dijo con voz quebrada. Me hizo creer que tú eras negativa, que estabas celosa de mi felicidad, que querías controlar mi vida. Me hizo ver cada una de tus acciones amorosas como intentos de manipulación. Asentí. Había leído sobre este tipo de manipulación: aislamiento, control, gaslighting. Roberto era un manipulador experto y mi hija había caído en su trampa. ¿Y la otra mujer?, pregunté. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Gabriela se encogió de hombros. No lo sé con certeza. Ella dice que varios meses. Dice que Roberto le prometió que se iba a divorciar de mí, que yo era aburrida y controladora, que ella era su verdadero amor. Casi me rió de la ironía. Roberto había pintado a Gabriela exactamente como me había pintado a mí, como la villana de la historia. ¿Y cómo te enteraste? Ella me llamó hoy en la mañana. Dijo que estaba cansada de ser la amante, que quería que Roberto dejara de jugar conmigo. Me dijo que estaba embarazada de 3 meses y que Roberto estaba feliz con el bebé. Que era hora de que yo enfrentara la realidad y lo dejara ir. Sacudí la cabeza. Qué situación tan patética. ¿Y qué dijo Roberto cuando lo confrontaste? Al principio lo negó todo. Me dijo que la mujer estaba loca, que era una acosadora, pero luego le marqué enfrente de él y puse el teléfono en altavoz. Ella le habló como si nada, le dijo mi amor, le recordó que tenían planes para la cena. Cuando se dio cuenta de que yo estaba escuchando, Roberto cambió completamente. Se puso furioso. Me gritó que esto era mi culpa por ser tan aburrida, tan dependiente. Me dijo que él merecía algo mejor, alguien que lo valorara. Las lágrimas volvieron a los ojos de Gabriela. Me dijo que me fuera de la casa, que la casa era más suya que mía porque él ganaba más dinero. Me dijo que tú me habías dado esa casa por lástima de todas formas. Sentí la rabia crecer dentro de mí, pero la mantuve controlada. Y ahí fue cuando decidiste venir a buscarme. Gabriela bajó la mirada avergonzada. Sí, después de 3 semanas de ignorarte, de tratarte como si no existieras, vine corriendo cuando te necesité. Soy horrible, lo sé. No la contradije. Sí, lo eres, pero también eres humana. Y los humanos cometemos errores. La pregunta es si aprendemos de ellos.
Ella levantó la vista. Voy a aprender, mamá, te lo prometo, voy a ser mejor. Terminamos el té en silencio. Luego le preparé el cuarto de visitas para que pasara la noche. Mañana enfrentarás a Roberto, le dije. Pero esta noche descansa aquí. Estás a salvo. Esa noche, mientras Gabriela dormía en la habitación de al lado, me senté en mi sala pensando en todo lo que había pasado. Pensé en la mujer que había sido, la que se sacrificaba sin límites, la que aceptaba cualquier migaja de afecto. Y pensé en la mujer en la que me había convertido, más fuerte, más sabia, más consciente de su propio valor. No sabía si Gabriela realmente cambiaría. Las palabras eran fáciles, las promesas se hacían rápidamente, pero yo estaba lista para lo que viniera. Ya no era la mujer que podían pisotear. Ya no era la madre que aceptaba cualquier cosa con tal de no perder a su hija. Había encontrado mi propia voz, mi propia fuerza. Y nadie, ni siquiera mi propia hija, me la iba a quitar de nuevo. A la mañana siguiente, acompañé a Gabriela de vuelta a la casa que le había regalado. No entré, me quedé en el coche observando. Quería que ella enfrentara esto sola, que encontrara su propia fuerza. La vi entrar. Vi cómo sus hombros se cuadraban, cómo levantaba la cabeza. Mi niña estaba creciendo, tarde, pero estaba creciendo. Media hora después salió Roberto, con una maleta en la mano y cara de furia absoluta. Me vio en el coche y caminó hacia mí. Por un momento pensé que iba a hacer una escena, pero cuando vio mi expresión, cuando vio que yo no era la misma mujer sumisa que él conocía, se detuvo. «Esto es tu culpa», me gritó desde la distancia. «Tú metiste ideas en la cabeza de Gabriela». Bajé la ventanilla del coche y lo miré directamente. «No, Roberto, esto es tu culpa por ser un hombre infiel».